Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con los servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas las posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Apenas había salido el servidor, se encontró con un compañero que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné todo aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías hacer tú mismo con tu hermano porque yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará el Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, quien nació en Polonia de padres muy pobres e ingresó a la orden franciscana y fue ordenado sacerdote. Publicó una valiente revista que llegó a tener un tiraje de millones de ejemplares. El 17 de febrero de 1941, la policía nazi condujo al padre Kolbe al campo de concentración. Un día que escapó un preso y los nazis quisieron hacer un escarmiento, el padre Maximiliano Kolbe ofreció su vida por la de un compatriota. Murió en un calabozo alabando al Señor entre cánticos y consumido por el hambre. El padre San Maximiliano María Kolbe vivió en este tiempo que existían estos campos de concentración y haciendo suyo la palabra de Dios, donde Jesús le dijo a sus apóstoles: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y así fue. Cuando uno de los presos quiso escapar, ya disponían a ejecutarlo cuando él ofrece su vida por este hombre. Estando totalmente desterrados, sufrió en silencio. Recordemos que cuando existían estos campos de concentración, los hacían morir de hambre. Y en este momento de desesperanza, imagínate estar recluido en un lugar totalmente aislado. El padre San Maximiliano María Kolbe alentaba a los presos a rezar el Santo Rosario. Y no solo eso, sino que los preparaba para el buen morir. Los confesaba y les daba la bendición antes de morir. Y muere alabando y glorificando a Dios. Es importante decir
que el padre San Maximiliano tenía un afecto muy especial por la Santísima Virgen María, quien le concedía grandes favores de lo que él le pedía. Y es un ejemplo en el cual nos pide Jesús a cada uno de nosotros amar sin medida. Él, al ver la injusticia de que iban a asesinar a este hombre, entrega su vida por alguien que ni siquiera conocía. Y es así como Jesús ha entregado su vida por todos y cada uno de nosotros mucho antes de conocernos. La palabra del día de hoy nos habla del perdón. Pedro se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: No, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre. Y para que Pedro comprendiera lo que Jesús le estaba diciendo, Jesús le da esta parábola de aquel hombre que tenía una gran deuda con el rey. Le debía mucho y lo manda a llamar el rey y lo iba a encarcelar a él y a su familia. Y este hombre le suplica, le dice: mira, tenme paciencia, te pagaré hasta el último centavo. Se arrodilla, le suplica, bueno, hace circo, maroma y teatro. Y aquel rey tiene compasión, se conmueve de las palabras de este hombre. Y no solamente lo deja en libertad, sino que le condona la deuda. Le dice: te puedes ir en paz, ya no hay ninguna deuda que saldar. Y este hombre, ¿cuál es el actuar? Que en cuanto sale de con el rey, se encuentra un amigo que le debía poco, como lo dice el Evangelio, lo toma por el cuello, casi lo estrangula, exigiéndole que le pague lo que le debe. Este hombre hace lo mismo que él hizo con el rey, le suplica que le tenga paciencia. Y él hace caso omiso y le dice: me tienes que pagar lo que me debes. Y había personas viendo lo que él estaba haciendo, quienes habían sido testigos de lo que el rey le había perdonado, y van y lo ponen en contexto. Por lo que el rey le manda a hablar: bueno, ¿qué pasa contigo? Te perdoné toda la deuda que tenías. ¿No pudiste haber hecho lo mismo con tu hermano que pedía de tu ayuda? Por tu maldad vas a entrar a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. Y es el ejemplo que Jesús nos pone del perdón. Si nosotros hiciéramos una lista en un cuaderno de cuántas veces nos ha perdonado Jesús, paso número 1, ¿cuánto tardaríamos en recordar tal vez todo lo que Jesús nos ha perdonado? En recordar. ¿Cuánto tardaríamos en hacer esa lista? Y si agarramos otro cuaderno y anotamos ahí cuántas veces hemos sido capaces de perdonar, pero de perdonar sinceramente. Porque una cosa es decir: no, es que yo sí te perdono, pero yo ya no quiero tener contacto contigo. Como hoy está muy al día de hoy el contacto cero, ¿no? Ya no hago contacto contigo, te perdono, pero ya no hago contacto contigo, te bloqueo de redes sociales, te bloqueo de WhatsApp, corto todo camino de comunicación, pero yo digo que ya te perdoné. Y todos lo vivimos, mi querido hermano. Yo lo he vivido también. Claro que cuesta trabajo perdonar y olvidar, más cuando alguien te ha causado dolor, más cuando alguien te ha herido. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos, no perdonamos porque la persona lo merezca o no lo merezca. Tú y yo merecemos estar bien, merecemos liberarnos, merecemos soltar. Y si verdaderamente perdonamos, no nomás es
tranquilidad y sanación para el otro, sino también sanación espiritual para cada uno de nosotros. Y en ocasiones nosotros nos flagelamos, nos quedamos viviendo en el dolor, nos quedamos viviendo en el pasado y vemos que aquella persona a la que nosotros nos cuesta trabajo perdonar hace su vida como si nada hubiera pasado. Y nosotros mientras nos amargamos la existencia con algo que ya no podemos solucionar. El perdón libera, el perdón sana. Cuando perdonamos, nos liberamos nosotros de esas cadenas del rencor, de esas cadenas de la amargura. Por eso Jesús pone este ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces Jesús no nos ha perdonado a ti y a mí? ¿Dónde estaríamos si Jesús no tuviera esa empatía, esa misericordia para con cada uno de nosotros? Y a nosotros nos cuesta trabajo perdonar. No digo que es fácil. Tampoco para Dios es imposible. Pero a lo mejor si lo hacemos por medio de la oración, mira Señor, traigo esta situación, me cuesta trabajo perdonar. Me cuesta trabajo olvidar. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar. Ayúdame a quitar esta espinita de mi corazón. No sé cómo, Señor. Jesús perdonó, aún estando en la cruz, a punto de morir, justificó lo injustificable. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y la pregunta, ¿sabían lo que hacían? Claro, porque confabularon fariseos con escribas, con judíos, manipularon al pueblo para que a Jesús le dieran muerte. Claro que sí, sabían lo que hacían, y todavía al estar ahí frente a Pilato antes de que Jesús fuera condenado, le expresaron a Pilatos, dando la responsabilidad a nosotros y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sin saber lo que estaban diciendo, sin ser consciente de lo que estaban pidiendo. Pero claro que sabían lo que hacían, y aún así Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otro ejemplo, San Esteban, mártir, el primer mártir en morir después de la muerte de Cristo, y el martirio, el cual lleva la conversión de Pablo después de su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, fue la última ejecución que llevó a cabo Pablo, que fue testigo, que muere apedreado, y que antes de que su espíritu fuera entregado al Padre, San Esteban, protomártir, le dice, Señor, recíbeme en tu reino. No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Y sabían lo que hacían? Claro. ¿Por qué? Porque sabían que estaban cometiendo un crimen y que Esteban era inocente como Jesús era inocente. ¿Y cuál fue el delito de Esteban? Seguir a Cristo, predicar el Evangelio, hacer el bien. Ese fue el pecado de Esteban. ¿Cuál fue el pecado de Jesús? Amarnos hasta el extremo y entregar su vida por cada uno de nosotros. Tenemos dos realidades. Jesús el Hijo de Dios, y podemos decir, pues sí, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, por eso Jesús perdona fácil. Esteban era un hombre como tú y yo y perdonó. ¿Qué nos hace falta a nosotros para perdonar? Vámosle pidiendo hoy al Señor que nos ayude a aligerar nuestra carga, que nos ayude a quitarnos peso, que nos ayude a quitarnos amarguras, resentimientos, y nos ayude a perdonar aquello que creemos que es imperdonable, porque es lo que nos va a liberar y lo que nos va a dar la plenitud. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.